¿Saben lo que es el arrebatamiento? ¿Han escuchado del arrebatamiento? A ver, alce su mano, ¿quién sí? ¿Quién ha escuchado del arrebatamiento? ¿Sí? Muy bien. Esos no van a ser arrebatados, o a lo mejor sí, no sé. También se le conoce como el rapto de la iglesia. Hasta en Los Simpson sale un capítulo de Los Simpson. Ahí un día Homero Simpson va al cine y se encuentra con que ve una película que se llama Dejados Atrás. Y dice Homero, yo no quiero ser dejado atrás. Bueno, ¿de qué se trata el arrebatamiento? El arrebatamiento es una teoría cristiana que algunas iglesias proponen. Se basa en una interpretación de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, que dice, luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Cristo. Y en Mateo 24, del 37 al 40, en donde Jesús dice, uno estará en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Y esta teoría sostiene que al final de los tiempos, cuando surja un anticristo, va a haber un periodo de lamentación, de calamidades y de sufrimiento para la humanidad, que va a durar 7 años. Entonces algunos dicen antes de que inicien esos 7 años, y otros dicen a la mitad de esos 7 años vendrá Cristo y se va a llevar a los suyos y van a desaparecer. En ese momento se van a elevar en los aires o van simplemente a difuminarse, y algunos van a decir fueron los extraterrestres o lo que sea porque se los llevaron, ¿no? Y el mundo se va a quedar sufriendo con la maldad del anticristo durante ese periodo llamado la Gran Tribulación. Y entonces lo que dice esta teoría es los hijos de Dios se van a salvar. Y muchos cristianos viven con la angustia de saber si serán arrebatados o no. Y de repente yo a veces a mí me pasa, entro a la casa, no veo a nadie, ¿no? Y digo, chin, ya fueron arrebatados y yo me quedé, ¿no? Porque se supone que si estás en ese momento en pecado, y luego también en los cultos donde no viene nadie, digo, a lo mejor los hermanos ya fueron arrebatados. Y yo me quedé aquí, ¿no? Pero bueno, esta interpretación se basa en lo dicho por 5 personas. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX hubo 5 personas que propusieron esta teoría. Uno de ellos fue John Nelson Darby, que era un predicador irlandés de las iglesias llamadas congregacionalistas, que propuso algo así. Ninguno de ellos se conocía entre sí, pero al mismo tiempo propusieron estas cosas. Otro de ellos fue Manuel Díaz Lacunza. Él era un sacerdote jesuita chileno, que también, o sea, católico, propuso también esto. Edward E. Irving, que fue un pastor presbiteriano escocés, también propuso una teoría similar. Escribieron incluso algunos libros. Margaret MacDonald era una jovencita de 15 años que tuvo una visión, y se decía que ella era profetisa, era de Escocia, y tuvo una visión donde se le reveló cómo iba a venir Cristo en los últimos días. Y finalmente Cyrus Ingerson Scofield. Alguna vez, no sé si han visto la Biblia Scofield, es una Biblia muy famosa que tiene comentarios y tiene anotaciones, ¿verdad? La Biblia Scofield. Él era un comentarista norteamericano de la Biblia, y él también propuso esta teoría. Entonces, estos 5 hombres entre el siglo XVIII, o sea, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, entre los 1700 y los 1800, propusieron eso. Entonces, al final de cuentas, lo que hicieron algunas iglesias fue como amalgamar todo lo que ellos dijeron y lo formularon en una sola enseñanza que algunos le llaman la doctrina del arrebatamiento. Esta teoría se volvió muy popular entre las iglesias y hoy día muchos cristianos lo sostienen como la única y la correcta interpretación y la verdad absoluta, aunque pasaron 1800 años de cristianismo sin que esta teoría existiera, sin que ningún cristiano creyera que esto iba a suceder como ahora se cree así. En particular, nosotros como metodistas no sostenemos la doctrina del arrebatamiento, pero sucede que como muchas iglesias lo sostienen y tienen mucho poder mediático y lo propagan a través de prédicas en internet, a través de DVDs, etcétera, muchos de los metodistas que hay dentro de la iglesia creen en esta doctrina del arrebatamiento. Yo no voy a juzgar si usted cree o no cree en la doctrina del arrebatamiento, solamente digo que dentro de la doctrina metodista no creemos oficialmente en el arrebatamiento. Están en su derecho de creer si es que así lo creen en el arrebatamiento, porque nosotros como metodistas pensamos y dejamos pensar. Esa es una de las máximas del metodismo. Y también, decía Juan Wesley, en lo esencial hay que tener unidad. En lo no esencial hay libertad, pero en todo debemos tener caridad, o sea, amor.
Es decir, en temas que no sean muy esenciales podemos creer libremente, no hay una doctrina específica al respecto. Y digo que esta doctrina no es esencial porque si Cristo nos arrebata o no, si esta doctrina de que al final de los tiempos habrá 7 años o no habrá 7 años, en realidad no nos debe de preocupar si vivimos siempre como verdaderos cristianos, ¿no? Si somos siempre verdaderos cristianos, entonces que existan esos 7 años, o sea, antes de los 7 años, o a la mitad de los 7 años, o al final de los 7 años, o no existen los dichosos 7 años, un verdadero cristiano no se preocupa de eso porque vive entregado a Cristo. Entonces, eso no es esencial para nuestra doctrina. Y lo digo porque hay veces que algunas personas dividen la iglesia porque dicen, ¿cómo es que en mi iglesia no están enseñando del arrebatamiento? Y se los dice a alguien que dividió una iglesia cuando era adolescente porque pensaba que se debía de enseñar eso. Entonces, ahora yo cuando me encuentro con congregantes problemáticos digo, ahí está, mira, tienes tu merecido, ahí está, tú te lo ganaste, pero no es esencial para nuestra fe. Vivimos como verdaderos cristianos y entonces podemos descansar en el amor y en la gracia del Señor, que esa sí es una de nuestras doctrinas, descansamos en la gracia de nuestro Señor. Entonces, si es que como metodistas no creemos en el dichoso rapto o en el arrebatamiento, ¿por qué el pastor le puso hoy al título del sermón el arrebatamiento? Nada más era hacer como dicen clickbait, dicen ahora, o sea, como para atraer a las personas o para qué. Bueno, déjenme les explico. ¿Por qué hablamos del arrebatamiento el día de hoy? El evangelio de hoy, Biblias abiertas, por favor, Juan 10, 27 al 30, tiene distintas enseñanzas. Son bien poquitos versículos, pero tenemos muchas enseñanzas. En la mañana hablábamos de la importancia de aprender a oír a Jesús y todo lo que significa oír, que no es nada más que entre ruido por tu oreja, sino que son muchas cosas lo que significa oír. Pero ahora quiero hablarles de un arrebatamiento que sí es bíblico y que sí enseña Jesús y que está contenido en estos pasajes. Jesús está hablando del arrebatamiento. Dice Jesús allí en esos versículos, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y después dice qué cosa en el versículo 28, por favor me lo leen. ¿Nadie las qué? Nadie las arrebata de mi mano. Jesús sí habló de un arrebatamiento, pero no es exactamente el arrebatamiento del siglo XVIII que propusieron estas 5 personas, es otro tipo de arrebatamiento. Y es tan importante que enseguida en el versículo 29 Jesús vuelve a decir algo. Por favor, ¿me leen el versículo 29? ¿Vieron? Vuelve a decir la palabra arrebatar. Entonces es importante para Jesús, lo repitió. ¿Por qué vuelve a decir nadie las arrebata de mi mano? La palabra arrebatar en el idioma original griego es harpazo, y quiere decir apoderarse, tomar a alguien para uno mismo, escoger a alguien para quedárselo uno. Eso significa apoderarse, escoger a alguien para quedárselo, tomar a alguien para uno mismo. Y se repite 2 veces aquí. Y pone un énfasis Jesús por 2 situaciones. Primero, porque se refiere, primero dice, nadie las puede arrebatar de mi mano a mí que soy el Hijo. Y en el siguiente versículo dice, nadie se las puede arrebatar de la mano de el Padre. Entonces, tanto el Hijo como el Padre, dice aquí Jesús, se han adueñado de nosotros. Ellos son nuestros dueños, se han apoderado de nosotros, nos han tomado para sí mismos, nos han escogido para quedarse con nosotros. Fíjense qué hermoso, Dios nos escogió para quedarse con nosotros. Cuando tú vas a comprar algo, ¿no? Y hay miles de opciones, hay decenas de opciones. Cuando yo fui a Cuba, lo que sufrí es que no hay ninguna opción. Hay una opción, la que te da el gobierno y ya. Pero aquí tenemos un montón de opciones hasta para comprar galletas. Vas a la tienda y dices, quiero esta galleta. Y lo que está diciendo aquí Jesús es que a nosotros nos escogió Dios para quedarse con nosotros. ¿Cuántas chamaquitas no hay que dicen, ay, que me elija el marihuano, el que es el borracho, que se quede conmigo? Pero aquí Jesús dice, no tienes que andar pidiendo que te elija cualquier persona. Yo te elegí y mi Padre te eligió para quedarse contigo. Y dice Jesús entonces, por eso nadie me los puede quitar de la mano y nadie se los puede quitar de la mano del Padre Celestial. Nadie los puede arrebatar. O sea,
hay fuerzas, hay cosas, hay situaciones que te quieren arrebatar de la mano del Señor. Y aquí el Señor Jesucristo está haciendo una declaratoria, podría decir, hasta de guerra y de protección. Es decir, yo me pongo en medio, yo salgo al tiro por mis hijos y por mis hijas. Nadie me los va a arrebatar de la mano. Yo los estoy defendiendo, porque existen cosas que te quieren arrebatar de la mano del Señor. Entonces, efectivamente hay algo que te quiere quitar de la mano del Señor, que quiere que Él ya no sea tu dueño, que quiere que se te olvide que Él te escogió para quedarse contigo. Entonces, por eso Jesucristo lo repite 2 veces. Ahora la pregunta sería, ¿qué es eso que intenta arrebatarnos de la mano de Dios? ¿Quién intenta arrebatarnos del Padre Celestial? Y si nosotros comprendemos esta doctrina, esta enseñanza que Jesús sí está diciendo de este arrebatamiento, eso es fundamental para nuestra fe, porque nuestra vida está entre una lucha, entre un jaloneo, entre Dios y lo que nos quiere arrebatar o alejar de Él. Y yo ahorita que hice la pregunta, ¿quién nos quiere arrebatar de la mano de Dios? Seguramente muchos pensaron, el diablo, Satanás, el malo, el que ya les dije el otro día que hace ñaca, ñaca. Uy, los asusta. Alguna mala influencia, quizá otros pensaron una mala influencia, o a lo mejor hasta pensaron en una amistad, ¿no? O dijeron mi esposo, mi esposa, ay, no, es que es bien latoso, me quiere apartar de las manos de Dios. A lo mejor se les vino el nombre, la cara de alguien que los invita a apartarse, esa persona que llega el viernes y te dice como que ya se sed de la mala, ¿no? Vente para acá, y te quiere apartar de la mano de Dios. Pero el verdadero arrebatamiento proviene de tu interior, proviene de ti mismo. Esto es fuerte, hermanos. Tú mismo estás intentando arrebatarte de la mano de Dios, de la mano del Padre, de las manos de Cristo. Cuando dices algo, pero haces lo opuesto. Cuando en tu corazón te propones ahora sí ser consistente en tu relación con Dios, en tu comunión con Dios, pero en los hechos decides libre y deliberada, y yo diría hasta descaradamente hacer lo contrario. Ay, este año sí le vamos a echar muchas ganas de estar con Dios en enero, ¿no? Como tenemos ganas de cumplir nuestros propósitos, pero el resto del año, se nos olvidó enero. Queremos estar lejos de Dios, queremos estar aparte, queremos vivir la vida de lunes a sábado sin Dios, y el domingo a las 12, de 12 a 1:30, si hay comunión, ahí sí, pero lo demás nos olvidamos de Dios. Nosotros mismos intentamos arrebatarnos de la mano de Dios. Y la pregunta para mí sería entonces, ¿qué estás permitiéndote que te quiera arrebatar de las manos de Dios? ¿Qué cosas haces que abren la puerta para que te alejes de Dios? ¿Qué te está arrebatando de lo que Dios quiere darte? ¿Qué te está quitando esa vida? ¿Qué te está quitando esa dicha, esa seguridad que hay en Jesús? A lo mejor es la desidia, ¿no? La pereza. Ay, no, es que dedicarse a eso de leer la Biblia, pues está bien, tantito Dios está bien, ya mucho ya es exceso, no hay que ser religiosos. A lo mejor es la inacción, a lo mejor hasta es el trabajo. ¿No han escuchado nunca a esos hermanos? Espero que, yo sé que en Ixtlalpan no hay de esos hermanos que dicen, no, es que trabajo, pastor, tengo mucho trabajo. Espero que no sea eso, ¿no? Puede ser también los malos hábitos que te estén arrebatando de la mano de Dios. Entonces, el arrebatamiento es una lucha entre tu deseo, entre nuestro deseo y la voluntad de Dios. Es un encontronazo, es un golpe que se da entre que Dios te gobierne o que tú te dejes gobernar por cualquier otra cosa. Pero lo que aquí estamos viendo es que Dios nos tiene bien agarrados, que nos tiene en sus manos, que no nos quiere soltar. Pero hay otras cosas que tampoco te quieren soltar ni dejar respirar. Y yo puedo enlistar algunas, voy a enlistar 5. Primeramente, el mal manejo de tus emociones. Eso te puede arrebatar de las manos de Dios, te puede intentar arrebatar de las manos de Dios. Cuando tú no manejas una emoción bien, piensa en cualquier emoción, piensa en el enojo, la ira, la frustración, el miedo, cualquier emoción. Cuando no la manejas bien, cuando caes en los excesos, la dejas fluir, órale. Dice el dicho grosero, como gorda en tobogán, se deja ir la emoción. Puedes llegar a destruir cosas e ir más allá de los límites. Te conviertes como en un tsunami que destroza las cosas que hay a su alrededor. Y al contrario, cuando tú reprimes la emoción, no eres como un tsunami, eres como una presa
que en un día va a reventar, y cuando revienta, arrasa con todos. ¿Nunca han contenido odio, furia, enojo? Y cuando sale, sálvese quien pueda, porque ahí viene el tiburón, ¿no? O sea, es una cosa tremenda lo que pasa en esos momentos cuando dejamos fluir las emociones así. Entonces, el mal manejo de las emociones provoca tragedias. Lo que tú creías que tenías controlado, lo que tú creías que podía estar bien, sea dolor, sea ira, sea temor, sea lo que sea, ese ímpetu desmedido o esa retención nos intenta arrebatar de las manos de Dios, porque nos entrega a una vida sin límites, una vida desmedida, una vida de llanto. En segundo lugar, la falta de disciplina. Al ser humano, ¿quién tiene falta de disciplina? ¿Nada más yo? No, sí. Bueno, había unos cuantos. Cuando no tienes control de tus horarios, cuando no tienes control de tu alimentación, cuando no tienes control de tus actividades, cuando no tienes control de tu cuerpo, cuando haces todo al ahí se va. Algunos aquí tienen patrones, otros no. Y es difícil cuando no tienes un patrón, ¿no? Porque dices, soy mi propio jefe, puedo entrar a la hora que yo quiero, hago lo que a mí se me antoja, no tengo rutinas establecidas, vivimos en desorden. Sea que tengamos horarios fijos o que no tengamos horarios fijos, la disciplina es importante, y la disciplina no te la va a imponer un jefe o un horario, la disciplina te la impones tú mismo. Tienes que aprender a pilotear la nave de tu propia vida, a conducir tu vida. La falta de disciplina puede conducir, si bien holgazanería, o puede producir ansiedad por el trabajo. Los que no tienen disciplina y creen que trabajar todo el tiempo los hace exaltables, loables. ¿No han conocido a esas personas yo he conocido personas en la calle que van con el celular y van todo el tiempo en junta? Todo el tiempo están resolviendo algo, y quizás esas personas esperan que digan, mira qué trabajador es él, qué trabajador es ella, hasta en el metro va resolviendo asuntos de trabajo. No, falta de disciplina. No tiene medidos bien sus tiempos, porque el tiempo tiene que alcanzar para todos. No lo digo yo, lo dice Eclesiastés. El tiempo alcanza para todos, y las personas que se exceden trabajando, o las personas que de plano son muy holgazanes, permiten que los gobierne otra cosa que no sea Dios. Permiten que los gobierne el descontrol. Te puede jalonear y arrebatar de las manos de Dios. Tercera cosa, los vicios. Cuando tu vida está dominada por un vicio, ya sea una sustancia, sea una manía, o incluso sea una persona, porque todo se puede volver un vicio. Hay quienes son adictos al novio, a la novia, no son adictos a alguien ahí, tienen que estar todo el día ahí pegados. Esa situación que segrega químicos en tu cerebro y que segrega químicos a tu cuerpo, que te hace pensar que no puedes vivir sin eso. Cuando te sucede eso, es tiempo de que reflexiones y de que pidas ayuda. Existen organizaciones de todo tipo, ¿no? Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, todo anónimos. O sea, hay muchas organizaciones de ayuda, porque hay una amplia gama de vicios que nos pueden gobernar, que van desde lo tecnológico hasta pasando por personas, hasta cuestiones de trabajo y de sustancia. Todo se puede volver un vicio. ¿Y saben por qué caemos en las cuestiones de los vicios? Porque estamos intentando llenar un vacío. Estamos vacíos por dentro. Sentimos que hay algo que nos falta y que eso con lo que suplimos va a completarnos como personas. Pero eso que utilizamos, sea una sustancia o sea alguien, lo único que nos hace es volvernos adictivos, y no nos llenamos realmente, sino que volvemos y volvemos y volvemos y volvemos a lo mismo, y cada vez se hace más intenso y cada vez se hace más fuerte, y dejamos de pertenecernos a nosotros mismos. Te arrebata de las manos de Dios. Ya no le perteneces a Dios, le perteneces a esa sustancia, o le perteneces a esa persona, o le perteneces a ese objeto. Ese es el tercero. Cuarto, los pleitos, las discusiones, hermanos, los malos entendidos, las circunstancias problemáticas que ahorita tú tienes en tu vida. ¿Alguien tiene problemas en este momento en su vida? ¿Sí? Esas cuestiones que estás viviendo se pueden volver el pan nuestro de cada día, se pueden volver tu pan diario, y se pueden volver en lo que moldea tu forma de entender el mundo. Porque cuando no resolvemos nuestros problemas, o cuando los resolvemos a lo bruto, los brutos somos nosotros, cuando resolvemos a lo bruto los problemas,
Nos sucede que todo el tiempo estamos sumergidos en esa situación. Todo el tiempo estamos hablando de ese problema. Todo el tiempo entendemos nuestra realidad a partir de ese problema. Yo no puedo hacer eso ahorita porque tengo este problema. Yo no puedo intentar aquello porque tengo este problema. Yo no puedo hacer lo otro porque tengo este problema en mi vida. El problema se vuelve el rey de nuestra vida, porque no aprendemos a resolverlo. Nos sumergimos en los sentimientos que nos provoca ese problema. Entonces, la pregunta que yo haría aquí es, ¿tu vida realmente va a ser arrebatada por ese cúmulo de problemas? ¿De verdad crees que tus problemas no tienen solución? A lo mejor no es la solución que te gusta, pero ¿crees de verdad que esos problemas no tienen solución? Todos los problemas tienen una solución. Que no nos gusten es diferente, pero cuando dejamos que esto defina nuestra manera de entender la realidad, nos arrebata de las manos de Dios. En quinto lugar, la autoestima. Ya sea que tú te creas mucho, que seas un creído, que seas un alzado, o que seas de los que se dejan pisotear, que todo mundo camina por encima de ellos, que los usan como chicle para pasar por encima de ellos, el concepto que tú tengas de ti puede intentar alejarte de Dios. Si tú te sientes indigno, si tú te sientes imperfecto, he conocido personas que dicen, en este momento no me quiero acercar a Dios, estoy mal, soy indigno de acercarme. Esas enseñanzas que a veces propagamos desde el púlpito, de que si estás en pecado no te puedes acercar a Dios, cuando lo que Dios dice es, vengan a mí los que estén cargados y trabajados, porque yo ¿qué? Los haré descansar. El autoestima baja que tenemos y que la percepción baja que tenemos de nosotros mismos nos hace alejarnos de Dios. Y de igual manera, cuando tú tienes una percepción muy inflada, muy alzada de ti mismo, a veces ni siquiera pasa por tu cabeza que necesites a Dios o que dependas de Él, porque crees que tú eres el centro de toda tu existencia. Esa sería la quinta cosa. Entonces, todas estas cosas que acabo de enumerar, la falta de disciplina, el mal manejo de las emociones, los vicios, los pleitos, la autoestima, son sumamente destructivas si no las manejamos bien. Son peligrosas, pueden ser poderosas, y todos nosotros padecemos bajo la influencia de una o de más de estas cosas que acabo de enlistar. Y hay más en la lista, ¿no? Es una lista breve, pero el día de hoy, hermanos, hermanas, se hace necesario proclamar lo que dice el Evangelio. Cualquiera de estas cosas que te estén ocurriendo, o cualquiera de estas cosas que ya hayan venido a tu mente, que no estén en esta lista, hoy tenemos que declarar la palabra del Señor, que dice claramente allí en el versículo 27, mis ovejas me oyen, yo las conozco y me siguen. Y en el 28, por favor, otra vez léanmelo, ¿qué dice? Yo les doy vida y nadie puede arrebatarlos de mí, ni de la mano de mi Padre. Hermanos, existe un arrebatamiento, y yo no sé, a lo mejor si tú estabas pensando mucho en el futuro, en esos 7 años del anticristo, hoy te invito a que pienses en este arrebatamiento, porque aquí y ahora algo te puede estar arrebatando de las manos de Dios. Deja de intentar autoarrebatarte de Cristo. Ese autoarrebatamiento, tú eres suyo. Tú le perteneces a Cristo. En Isaías 42 lo dice el Señor de una manera hermosa. Mío eres tú. Yo te puse nombre. Naciones di por ti, porque a mis ojos fuiste honorable. Porque yo te amé. Porque yo te amo. Él te ha escogido. Él se ha apoderado de ti. Él se ha adueñado de ti. Él te ha tomado para sí mismo. Estamos seguros en Dios. Estamos seguros en Cristo. Ni tus emociones, ni la indisciplina, ni los vicios, ni los pleitos, ni tu autoestima. Y como decía Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sea bendito nuestro Señor, porque Él nos ha arrebatado para sí mismo y podemos descansar en esa confianza y en esa seguridad. Desecha todas esas cosas que te están arrebatando de las manos de Dios. Dios ya te ha tomado para sí. Amén.
Pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Padre, gracias. Gracias por ese amor. Tan grande amor, Señor, como cantábamos. A veces no lo podemos entender, pero tú, Señor, nos has tomado para ti. Gracias por defendernos. Gracias por mostrarnos nuestra dignidad cuando nosotros nos pensamos indignos. Gracias, Señor, por mostrarnos nuestro valor cuando nosotros sentimos que no valemos nada. Gracias por mostrarnos tu amor cuando nosotros mismos hemos intentado autosabotearnos y separarnos de ti. Gracias por tenernos en tus manos y hacernos tus ovejas. En Jesús. Amén.